Bien, vamos a elegir una fuente aquí. Aquí vamos a tener nuestra fuente. Vamos a girarla. Aquí ya la tenemos. Vamos a elegir un motor. Aquí lo vamos a tener este motor. Y vamos a elegir, ya tenemos la fuente, la resistencia de carga. Ahora vamos a elegir un interruptor. Aquí tenemos un interruptor. Ahí está nuestro interruptor y no le vamos a poner fusible. Entonces, ahora vamos a hacer las conexiones. Vamos a conectar el negativo de la fuente al negativo de la carga, que es el motor. Y aquí lo vamos a identificar con el color negro porque es el negativo. Luego, el positivo de la fuente lo vamos a conectar a la terminal central del interruptor y le vamos a identificar con color rojo para que sepamos que esa es la polaridad positiva. Y otra terminal del interruptor la vamos a conectar al positivo de la carga. Entonces aquí yo ya tengo un circuito que va a ser constituido por la fuente, que es de 9 voltios, un interruptor que va a controlar el funcionamiento de esta carga, que es un motor. Ahora, voy a tomar un instrumento de medición de acá abajo y este instrumento lo voy a tomar como voltímetro. Voy a conectar la terminal negativa de ese voltímetro al negativo de la fuente. La identifico con el negro y la terminal positiva del voltímetro la conecto al positivo de la fuente. Ya que tengo eso, voy a iniciar la simulación y me voy a dar cuenta que con el circuito apagado, si se dan cuenta aquí el motor me está indicando 0 RPM, es decir, no está funcionando porque el interruptor está en modo on, perdón, en modo off, o sea, en modo apagado, y aquí la fuente está con 9 voltios. Voy a tomar otro instrumento, también como voltímetro, y voy a conectar la terminal negativa al negativo del motor y la terminal positiva la voy a conectar al positivo del motor. La voy a identificar con su color. Entonces, con este voltímetro voy a medir el voltaje en fuente con el circuito apagado y con el circuito encendido.
Con este voltímetro voy a medir el voltaje que le llega al motor con el circuito activado y con el circuito desactivado. Voy a iniciar la simulación. Mi circuito está apagado y mi fuente tiene 9 voltios. Ahora, si yo enciendo, mi voltaje en fuente cae a 8.79, que es el voltaje que le llega al motor. 8.79 voltios. Ahora, voy a detener la simulación porque lo que voy a hacer ahora es quitar, bueno, desactivo el circuito, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esta línea y en lugar de esta línea voy a conectar un amperímetro. El voltímetro está conectado en paralelo a la fuente y este otro voltímetro está conectado en paralelo a la carga. Con eso estoy monitoreando el voltaje que entrega fuente y el voltaje que recibe la carga. Pero con este amperímetro, aquí le voy a cambiar a modo amperímetro. Y entonces voy a conectar, respetando la polaridad, el positivo aquí al interruptor, porque aquí es donde le llega el positivo, de acá. Y el negativo lo voy a conectar al negativo de la carga. Ahí lo tengo. Y lo identifico. Entonces ahora voy a iniciar la simulación y voy a estar midiendo voltaje que me entrega fuente, voltaje que me recibe la carga y la intensidad de corriente que va a consumir esta carga. Si se dan cuenta, el amperímetro está conectado en serie con respecto a la carga. Entonces, voy a... hay un error aquí, hay un error, acabo de detectar aquí el error. Esta línea no va aquí. Esta línea va acá, al positivo de la carga. ¿Cómo determiné eso? Porque recuerda que el amperímetro tiene que estar conectado en serie con respecto a la carga. Entonces aquí tenemos conectado que el interruptor está conectado al positivo y este tiene que conectar al positivo y ya el negativo está conectado acá de manera directa. Entonces inicio la medición, la simulación más bien, y me doy cuenta que aquí tengo desactivado el circuito. Y desactivado el circuito, la fuente me entrega 9 voltios, pero no le llega voltaje al motor. Como no le llega voltaje, no se polariza la parte interna del motor. Al no polarizarse, no trabaja. Al no trabajar, no consume intensidad de corriente. Por eso es que me da 0, tanto en voltios como en amperes. Pero cuando yo activo el circuito, entonces la fuente
tiene una ligera caída de tensión por el consumo de intensidad de corriente que tiene esta carga que es el motor. Y ese consumo en intensidad de corriente es de 140 miliamperes. Así es como conectamos nosotros en la práctica. En lugar del motor conectamos la lámpara y nosotros medimos el voltaje de fuente con el circuito activado y con el circuito desactivado, además de medir la intensidad de corriente de nuestra carga. Esta es una práctica con simulador. Esto es un simulador. Ahora, voy a detener esa simulación. Bueno, sí, voy a apagar aquí. Y voy a detener la simulación. Ahora fíjate, lo que voy a hacer es cambiar el sistema de control. Voy a quitar el interruptor y ahora vamos a colocar un potenciómetro aquí. Ahí vamos a colocar un potenciómetro. Y vamos a conectar el positivo a la terminal. Esto lo vamos a poner con color rojo para identificar. Tenemos que estar identificando. Y este de acá, para no confundirnos, porque obviamente este potenciómetro no tiene polaridad, entonces para no confundirnos lo vamos a poner con color verde. Pero ya sabemos que va conectado en serie porque va a ser nuestro sistema de control. Ahora fíjate lo que va a pasar. Este potenciómetro es un elemento que va a ir variando su valor resistivo. En el caso de este potenciómetro, mi resistencia es de 250 kiloohms. Vamos a ver qué ocurre si le ponemos en el sistema de control, en lugar de ser un interruptor que nada más abre y cierra, le colocamos un potenciómetro que varíe ese valor resistivo. Recuerda que la resistencia eléctrica es la oposición que presenta un cuerpo al paso de la energía eléctrica. Entonces, como vamos a estar variando esa resistencia, vamos a estar provocando diferente caída de tensión de fuente. Y eso va a crear un comportamiento en la resistencia de carga. Vamos a activar la simulación. Y si me doy cuenta, mi fuente está entregando 8.79. Está recibiendo, fíjate aquí lo interesante, estos 8.79, de acuerdo al valor resistivo que está oponiendo este control, está provocando que estos 8.79 a la carga solo le lleguen 8.72. Ya son 0.7 voltios de diferencia. Pero si yo muevo este control, observa, bueno, aquí está consumiendo 139 miliamperes, lo vamos a ir anotando. Si la fuente me entrega 8.79 voltios, a la carga le llegan 8.72 voltios y con esto hay un consumo en intensidad de corriente de 139 miliamperes. Ahora, fíjate, si yo muevo ese control, ahí lo tengo más o menos a la mitad. Fíjate qué interesante. Yo moví el control, yo subí
el valor resistivo. Y entonces ahora en fuente tengo 9 voltios. Aquí lo voy a poner en fuente. Tengo 9 voltios. A la carga le están llegando 4.5 milivoltios. Y me está consumiendo esto, me está consumiendo 72 microamperes. Pero mi carga está girando a 9, ahorita está girando mi carga a 9 revoluciones por minuto. Eso significa RPM. Y hace un momento entonces estaba girando a 17.432 a 17.432 RPM. Si esto lo traducimos, por ejemplo, que en lugar de que sea un motor, es una resistencia o un resistor, va a calentar menos. Ahorita, digamos que está funcionando bien, pero si yo le muevo esto aquí, si es en lugar de motor, si es resistencia, va a calentar menos. Si es una lámpara, va a iluminar menos. Y si yo le aumento al 75%, estoy aumentando más ese valor resistivo. Y entonces va a provocar una mayor caída de tensión, que de 9 ya le está llegando 2.75 milivolts, hasta que de plano es mínimo, solo le llega a 2.25 milivolts, o sea, muy poquito, muy poquito. Eso es lo que tenemos que entender en el funcionamiento de un circuito. Y con este simulador, que es muy básico, podríamos estar analizando este tipo de comportamiento en los circuitos. Voy a detener la simulación y pasamos a la parte de preguntas y respuestas.